Vamos a continuar con la conferencia Héroes y Santos en la Familia, que nos acompaña nuevamente el doctor Alberto Caturelli. Como conferencista, como moderadora estará la doctora Teresita Castillo de Sáenz. Así es de que entramos directamente con la siguiente conferencia. Muy buenas tardes, señoras y señores. Vamos a ceder el micrófono al doctor Alberto Caturelli para la presentación de la última de las conferencias de este día, que es Héroes y Santos en la Familia, Santa Teresita y familia, y además el matrimonio cristiano representado por los beatos Luigi Beltrame y María Corsini. Con ustedes dejo al doctor Caturelli. Gracias. Mis queridos amigos, yo voy a proponerles no solo escuchar mi exposición, sino participar de nuestra meditación sobre el matrimonio y la familia y un matrimonio ejemplar del cual vamos a hablar. De modo que los primeros 12, 15 minutos, 20, serán una reflexión especulativa un poco más ardua, mientras que la segunda y más larga parte será la iluminación a partir de esta meditación de la vida de este santo matrimonio. De modo que lo primero será esta especulación de tipo metafísico y el punto de partida también lo será. Es la evidencia primera y esencial del alma humana. San Agustín enseña que me percibo, yo, en cuanto percibo el principio de mis actos como único del todo. Esto es el alma en realidad. Para San Agustín había una originaria percepción del alma, no en su esencia, pero sí en su existencia. Cuando yo digo, yo sé que hay cosas, yo sé que soy. Pero esto es un cosentir. ¿De por qué? Porque como él explica preguntándole a un discípulo si tiene además cuerpo, y él responde sí. Esto es lo que él llamaría una encarnación originaria, de modo que yo no tengo cuerpo, yo soy cuerpo. Eso no significa que yo sea solo cuerpo, sino que soy cuerpo. Es como el pivote del mundo desde el cual veo la realidad. O sea que desde el principio descubrimos, auxiliándonos con este texto de San Agustín, lo que yo llamaría, o diría, que el hombre es por tanto un cuerpo espirituado o un espíritu incorporado, y también podríamos decirlo con la escolástica, que es unión sustancial de cuerpo y alma. De ahí se sigue el simbolismo del cuerpo humano y el sentido de su encarnación. Por eso, la sexualidad humana es inseparable de su encarnación, porque es la primera determinación de la encarnación. Es un accidente inseparable del todo sustancial que es el hombre. O sea que es propio es una perfección constitutiva. Y en cuanto a esta perfección constitutiva del hombre, o sea que ya nos damos cuenta todos que el hombre no es el varón o la mujer, sino que el hombre es varón-mujer. O si ustedes quieren, lo digo a la inversa, varón-varona es el hombre. Y por lo tanto,
Así enseña también Santo Tomás esto, con toda operación corpórea implica operaciones sensibles, ¿no? Y estos órganos suyos sensibles. Y de allí que podamos distinguir la genitalidad, que son los órganos sensibles, y la sexualidad. La monstruosidad que ocurre en el mundo contemporáneo es la separación abrupta entre la sexualidad y la genitalidad, que es lo que hace el erotismo, que termina por destruir a la sexualidad misma. Y me adelanto un poco, haciendo notar de antemano que la unión sexual de la que hablaremos enseguida implica, por tanto, la donación de toda la persona, ya que la sexualidad es una perfección constitutiva. Entonces, podemos decir que la actividad sexual es una aptitud del hombre libre, y no una necesidad. En cuanto el hombre es una sustancia inefable, simultáneamente la persona, que como tal es incomunicable como sustancia, como esta mesa o aquello, distinta una de otra, pero sí es fundamento de la comunicación, de toda comunicación, por su capacidad de retorno a su propia esencia. Santo Tomás dice que la persona reflectitur super actus sum. También habla de una revisione completa, una vuelta completa sobre sí mismo. Y esto es lo que yo he llamado, y ahora no tengo tiempo de desarrollar eso, comunicación conmigo. También es comunicación contigo, porque es el descubrimiento del tú, y en cuanto el acto de ser, el acto de existir, es donado, es también apertura al tú supremo, que es el tú divino, creador y conservador. Por tanto, si es así, no solamente mi inteligencia necesariamente se dirige a la verdad del ser, sino que también lo ama en su formalidad de bien. Y por eso acabo yo de descubrir la raíz última del amor del bien, es decir, el amor de sí mismo, el amor del tú y amor del infinito tú, que es Dios. Cuando toquemos el tema del amor humano, veremos que aquí está su último fundamento. Esta meditación entonces se debería de tener en los grados y modos del amor humano, como un paso previo para explicar el amor matrimonial. Yo me permito decir que eso lo he explicado largamente en un libro que ahora tengo que decirlo en 5 minutos, pero en fin, con el influjo, diríamos así, que acepto de San Francisco y de San Buenaventura, sostengo que este primer grado de amor humano es el amor a la naturaleza como vestigio, como rastro, y luego el amor del otro, del tú, como imagen. Por eso encontramos aquí, no es ese el objeto principal de mi exposición, por eso lo tengo que decir simplemente y rápido. Este es el fundamento de la tendencia a la transfusión yo-tú, que inaugura en el hombre un estado nuevo, un nuevo estado existencial único, que es lo que vamos a llamar la sociedad conyugal. Es decir, esto se descubre o se pone a la luz primero como ensimismamiento, según acabo de decir, pero también frente al tú querido como asentimiento. Cuando yo me casé con mi mujer, asentí, dije que sí. Este asentimiento es verdaderamente inaugural, es un acto de libertad
inaugural y perenne. Es una alianza interior irrevocable. Mis alumnos se reían por esto que parece una broma cuando yo les decía: ¿qué dirían ustedes si uno al otro le dijera yo te quiero mucho, pero hasta la Navidad próxima? Se reían los chicos, con toda razón. ¿Qué amor es este que no implica todo su pasado, todo su presente, todo su futuro? Como dicen las declaraciones de amor de la gran literatura, te quiero eternamente, si no, no hay tal amor. Y así descubrimos que esta primera entrega, este asentimiento, implica la indisolubilidad del matrimonio visto en el plano natural, simplemente. Este conocimiento que implica este sí es un conocimiento por connaturalidad. Nosotros en filosofía solemos distinguir entre el conocimiento universal. Yo que he enseñado mucho tiempo lógica, explicaba eso, cómo yo puedo hacer el universal vaso y luego, deformado a través de la abstracción, esto es predicado de todos los vasos, de todos los tiempos. Bueno, de eso no hablo ahora, de eso no. Yo estoy hablando de un conocimiento por connaturalidad, al que se refiere, por ejemplo, Santo Tomás cuando habla de la caridad, que dice que el que tiene la caridad a lo mejor lo puede explicar muy bien, profesor de teología, pero aquel que ama de veras, con amor sobrenatural, tiene la experiencia, por así decir, connatural de la caridad. Por analogía puedo decir que también hay un conocimiento por connaturalidad que es inefable, intransmisible, que no puede expresarse, sino, vean, ese matrimonio anciano que se miran y basta, porque ya se conocen. A ese conocimiento por connaturalidad me refiero, expresado en la frase 2, una sola carne. De ahí que el acto sexual en el matrimonio es siempre uno y único. Es alegría esencial, es sacra, es cultual y totalmente ablativo. Es dejación, don de sí. Es don total de sí mismo. Es por eso indisoluble. Es fiel, con fidelidad inicial, progresiva y final. De ahí que yo me he atrevido a llamar vampirismo al divorcio, porque es la negación de esta entrega para siempre, total, abisal. Y por lo tanto es como no es una donación, sino que rubrica o corrobora una especie de absorción para sí. Nada más opuesto al amor humano que el egoísmo, este vampirismo. Y por lo tanto, el amor humano es siempre fecundo. Es fecundo con fecundidad espiritual, con fecundidad carnal, aunque a veces no se dé, y con fecundidad final, lograda solamente en aquel que hace que haya cosas, que es Dios. De modo que en la fecundidad del matrimonio es también fecundidad final. O luego, con esta introducción un poco especulativa, se ve que el amor entre, como decían los clásicos, virago, o sea, varón, varona, mujer, varón, varón, mujer, amor es búsqueda de la unidad. El uno quiere ser el otro, que el otro no sea más otro, sino en cierto modo yo sea totalmente suyo. Y por eso es inmanente en la entrega mutua, pero es trascendente relativamente en el Hijo, que es la unidad lograda de ambos, y es trascendente absolutamente en Dios, que es aquel del cual, en cuyo seno, que es amor y creación continua, ¿verdad?, vienen los hijos. Por eso, aunque eso lamentablemente no lo puedo desarrollar aquí, solo digo dos palabras: la unión, el encuentro del gameto masculino con la célula femenina se realiza en un instante en el cual adviene el alma inmortal.
que informa la materia segunda ya dispuesta, y por eso en el instante número 1, en el instante inicial, hay una persona humana. Luego cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, es el resultado del encuentro del acto supremo de amor humano con el acto supremo del amor divino. Por lo tanto, todos los niños vienen del seno de Dios, no solamente del seno materno, absolutamente vienen del seno de Dios. Pero a la luz de la revelación, a la luz de la fe, todo esto se llena de un sentido infinitamente mayor. Asistimos así a la transfiguración del matrimonio por la fe cristiana. El tratado teológico de la sociedad conyugal comienza con la creación del hombre unidual, porque hemos dicho que es varón-varona. En el Génesis, tanto en el capítulo 1, que es un poquito posterior, según los escrituristas, como el capítulo 2, que es anterior, asistimos nosotros en el primero, que es más descriptivo, es el hombre creado. Dice en plural el texto: hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza. Por eso algunos padres de la Iglesia pensaron que ya era de algún modo una revelación de la Trinidad, este plural. Este hombre, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, es el hombre sexuado. Es el par uno, vir virago. Significa que cada uno es como la mitad de la existencia humana. Es una unidad dual, imagen de la imagen. Es imagen del Verbo, que es imagen del Padre. En el segundo, en el Génesis 2, el hombre dice es alma viviente. Y la unión esponsal es una especie de mutua encarnación. Es mucho más profundo esto de lo que a veces se piensa. La soledad genesíaca a la que el Papa Juan Pablo II se refería en sus homilías al principio de su pontificado, bellísimas homilías, se refería a esto, esta soledad genesíaca, que es lo que él llamaba la dualidad positiva, revela al hombre unidual como culminación del cosmos. Todo se creó hasta que llegara el rey del cosmos, que es el hombre. La varona, entonces, la mujer, surge, dice el texto, del costado, aquello famoso de la que a veces hacen bromas a la gente, la costilla de Adán. Pero este costado simbólicamente significa la igualdad esencial y en cierto modo anuncia los sacramentos que brotaron del costado de Cristo. Adán, dice el texto, que durmió. Y este sueño genesíaco, cuando él despierta, pronuncia el primer himno nupcial que se conoce. Cuando viéndola a Eva dice: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Deja entrever entonces el texto del Génesis una suerte de unión esponsal como procesión. Empleo el término en sentido teológico, como procesión. Antes del pecado, el amor conyugal es un existir recíproco y habría sido, sin el pecado, puro don en el estado intermedio entre el universo y Dios. Es una lástima que no me pueda detener en eso, pero sobre todo San Agustín en el comentario al Génesis, habla de unión, que hubiesen sido uniones santas, inconmensurablemente más perfectas que en el estado posterior, tan perfectas que jamás no podemos ni siquiera imaginar lo que hubiese sido. El pecado original entonces decapitó el universo porque lo dejó sin vicario y poniendo a o sea, al hombre, bajo el dominio del que no se mantuvo en la verdad, o sea, el demonio. Por el odio al Verbo, el demonio ya odiaba al hombre aún antes de su creación y ya odiaba el misterio nupcial.
Ya voy a decir enseguida, voy a hacer notar que creo que nada odia más el demonio en este mundo que al matrimonio y la familia. El acto primero de autosuficiencia de Adán, fíjense cómo parece que Yahvé se queja y habla en plural nuevamente en el Génesis 3:22 cuando dice: he aquí que el hombre ha venido a hacerse como uno de nosotros. Esto es impresionante, ¿verdad? El acto primero de autosuficiencia de Adán tuvo consecuencias graves para el amor conyugal, pero al mismo tiempo llega la promesa del protoevangelio, Génesis 3:15, que anticipa la fundación de la iglesia doméstica. Allí, cuando le dice detrás de Eva, en realidad está María, que aplastará a la serpiente, y ésta se echará su calcañar, pero su descendiente, o sea Cristo, el descendiente, salvará al hombre. Y no solamente salvará al hombre, sino que al salvarlo hará del matrimonio y la familia vía de santificación, pequeño cuerpo místico, ¿no? Entonces, varón y varona son conformes a la imagen del que los creó. Estoy leyendo a San Pablo, Colosenses 3:10. No existe entonces encarnación que no sea sexuada. Cuando algunos tontos creen que los católicos son remilgados y no se atreven a hablar de estas cosas, es porque no han descubierto la inmensa santidad y belleza de esta realidad que es el hombre. Así que por eso, insisto, no existe encarnación que no sea sexuada. El Verbo asumió la naturaleza humana, solo el hombre es asumible, asumió la naturaleza humana individua, asumió su cuerpo concreto y en el seno mismo de la Trinidad introdujo la humanidad. De modo que varón-varona es hijo de adopción, es decir, por participación de la naturaleza divina. El Verbo honró, como enseñaba San Agustín, y yo se los cuento para que no les sea muy pesada la exposición. Alguna vez yo tenía que exponer estos temas en un ambiente estrictamente femenino, unas señoras que me habían invitado, y yo adiviné que me iban a hacer esta pregunta, y fui a ver en los sermones de San Agustín, y como él era un pastor inmenso, ya lo había contestado en 2 sermones. ¿Por qué el Logos, el Verbo, se encarnó en el varón y no en una mujer, ¿no? Y San Agustín responde: a los 2 sexos honró. Al varón, encarnándose, haciéndose varón. A la mujer, encarnándose en María. Y las señoras se fueron contentísimas, ¿no? Así que el Verbo honró a los 2. A la luz de este misterio, el matrimonio es, como ustedes ven, una gracia, un charisma. No solo como gracia data, como dicen los teólogos, sino como gracia faciens, porque es activa, ¿no? El matrimonio que meditamos en el plano natural ahora se contempla como estado existencial sobrenatural, es un misterio, es lo que ya debemos llamar el misterio nupcial. Es descubrimiento, aceptación, donación, como progresiva renuncia de sí mismo para donarse en la mismidad del cónyuge. Eso es lo que yo quería decir al principio con el ensimismamiento. Este acto es, por tanto, ahora sí, cuando yo digo sí en el altar, cuando es testigo de este acto el sacerdote de la Iglesia Católica, este sí. Este asentimiento ya no es un asentimiento natural, es asentimiento en Cristo, que pone en acto la alianza de Cristo y de la Iglesia. La unión conyugal, por lo tanto, misterio operante y cooperante, es vía de gracia y de santidad. Son los 2 una sola carne, como un conocer concreto. De modo
que el acto sexual es consagración, ¿acaso todos no sabemos que la consumación del matrimonio, eso es lo que constituye sacramentalmente al matrimonio? Por lo tanto, no es ninguna audacia, sino una confirmación decir que el acto sexual es consagración en y por Cristo. Es como una doble encarnación, una ablación total, que el Señor bendice desde el crucifijo que preside la cama matrimonial. Por la unión, esposo y esposa constituyen una suerte de icono de Dios Trino. Lo absolutamente opuesto a esto es más que pecado, por así decir, es el sacrilegio de la fornicación y de la infidelidad, porque expulsan al divino habitante, ¿verdad? Y conforman entonces un cuerpo de muertos. Así que acá no hay nada, diríamos, indiferente. El matrimonio que sigue el orden de la naturaleza y el orden querido por Cristo es siempre santificante, pero es absolutamente aniquilante si se opone a esto. El misterio nupcial, por lo tanto, es copia a infinita distancia, es claro, de la unión de Cristo esposo y de la Iglesia. Es por eso, dice San Pablo en Efesios 5:32, ¿no? Dice, es un misterio magnífico, dice él, ¿no? San Pablo. Dios se ha servido, como ustedes ven, de los símbolos del amor esponsal para expresar sus propias nupcias, cuando se encarnó, sus propias nupcias con la naturaleza humana. Y a la inversa, estas nupcias redentoras sirven de modelo al matrimonio humano. Unión indisoluble que permite que la vejez somática, cuando los esposos llegan a la ancianidad, vaya dejando paso más y más a la juventud neumática, espiritual o mística de unión con Dios. Contemplamos así la epifanía del misterio familiar. El acto fecundo tiene, como ustedes ya lo habrán adivinado, una especie de doble sentido. Como acto procreador, es participación en la fecundidad intradivina como réplica de la imagen de Dios. Es una kenosis, un vaciamiento, es don de los esposos, sobre todo en el instante fecundo, que revela una remota sombra de la circuncisión de las personas, del movimiento intratrinitario de las personas divinas. O sea que los esposos, como todo cristiano, deben ser divinizados en Cristo. Esta unidad dual es lo que algún padre llamó ecclesiola in ecclesia, la pequeña iglesia en la iglesia. En ella, María, madre del primogénito, fíjense bien, es madre del segundogénito, si se me permite hablar así, o sea, cada uno de nosotros, y deviene por eso corredentora y dadora de todas las gracias. Ahora hay una corriente de teología modernista que trata de debilitar esta verdad, desgraciadamente. Sin embargo, la familia por esto ha de hacer todo por medio, con, en y para María. Y esto estaba en el Génesis 3:15, en el Evangelio, en el protoevangelio del Génesis. Ahora se cumple. La vida familiar revela la inhabitación de Dios Trino en los esposos. Verdaderamente así es. De ahí que el niño, el hijo, sea también misterio, en la expectación de los 9 meses, como sobre todo en el bautismo. Su concepción supone la vida y la pasión del divino descendiente. San Leónidas, de paso para aliviar la exposición les cuento, Papa de Orígenes, dice que San Leónidas
se arrodillaba al lado de la cunita de su bebé y se arrodillaba y adoraba en el cuerpo, en el pecho de su niñito, la Santísima Trinidad. Esta realidad misteriosa se expresa y es el matrimonio sacramento, prefigurado en las nupcias del Cordero con la humanidad y en el simbolismo de las bodas de Caná que tantas veces hemos leído, en el cual el Verbo testimonia la santidad del matrimonio y María es como la anticipación de la gracia. No olviden que ella ya estaba en la fiesta, había sido invitada con anterioridad. Y este diálogo hermoso, yo estoy seguro que hay algo que no está escrito. Cuando ella le dice a su hijo, no tienen vino, debe haberlo mirado a los ojos, y el Señor debe haberla mirado a los ojos a su madre, y ella supo que él consentía, y por eso se habrá dado vuelta y les dijo, hagan lo que él os diga. Esta realidad misteriosa de la vida se está expresada en el sacramento. En la simbología del matrimonio sacramento, Dios es la causa, Dios es causa, no los esposos. Este misterio se muestra en la liturgia, que sería interesante hablar de esto, pero no hay tiempo, ¿no? Del matrimonio en la liturgia, que está precedida por los esponsales. Es lo que nosotros llamábamos el compromiso, ¿verdad? Y nos intercambiábamos la alianza, ¿no? Con la novia, o sea, en algún lugarcito que no nos vieran los demás. Yo ya era profesor entonces cuando dice eso, y entonces cuando fui a dar clase me acordé de esto y metí la mano en el bolsillo para que no me la vieran, ¿no? Pero como todos los latinos somos muy accionadores, me olvidé de eso, saqué la mano, grandes sonrisas de toda la concurrencia, porque dijeron el profesor se ha comprometido. Entonces yo levanté mi mano y dije sí, en efecto, y hablé del próximo matrimonio. Así pues, anticipan de algún modo la fidelidad, el compromiso. Como ustedes ven, es figura, en cierto modo, copia de los esponsales de Dios con su pueblo, de Cristo con la Iglesia. Por eso los novios entran para unirse en Cristo, entran a la Iglesia, al templo, y ya esposos, cuando reciben la Eucaristía, en cierto modo comulgan, este es un invento mío, reduplicativamente. Es como si comulgáramos dos veces, ¿no? Si los dos son una sola carne, como una sola persona, entonces cuando comulgamos, mi mujer y yo, en cierto modo, comulgo dos veces, ¿no? Este camino unidual tiene entonces como estaciones de progreso espiritual. La gracia del estado nupcial es por eso respectiva. Sí, aquí con un poco de libertad no me refiero solo a la gracia sacramental, en el caso del matrimonio, la gracia santificante, sino que un poquito de mi cosecha agrego esta expresión, gracia respectiva, aunque inmediatamente difunde este bien sobrenatural sobre todos. En cuanto a esposos, son llamados, en cuanto a esposos, a la unión con Dios. Quiero subrayar esto, son llamados en cuanto esposos. Así que Dios desciende y desciende en los esposos, y Él vuelve al Padre, como dice San Mateo. Y este progreso debe advertirse en todos los hechos cotidianos, como por ejemplo en la bendición de la mesa familiar, en el anticipo, que es un anticipo de la mesa celestial, y en ese invisible heroísmo de lo pequeño. Los esposos son en cierto modo pedagogos uno del otro. Cuando mis defectos, que no son pocos, ¿no?, son corregidos por mi mujer, y a veces yo resisto eso, ¿no? Claro, no es verdad, esto no, sí.
A veces he terminado en el confesionario diciendo, era el padre de mi mujer, me dijo la verdad, ¿no? Esta mutua pedagogía, por así decir, que va afinando, que va progresando en la vida interior. Y es de eso, precisamente de eso, de lo que quiero hablar al referirme a este matrimonio ejemplar que fue Luigi Beltrame y María Corsini, beatificados no individualmente, sino en cuanto esposos, el 21 de octubre de 2001 por el Juan Pablo II. Ceremonia a la que asistieron, como voy a narrar ahora, sus propios hijos. Y dice el Papa ahí que su mérito más grande fue, textual, llevar una vida ordinaria de modo extraordinario. Y esto era un matrimonio que se amaba ardientemente, como enseguida lo voy a mostrar. Por tanto, el matrimonio sacramento es una suerte de exorcismo perpetuo. Yo he pasado por alto algunas reflexiones que desarrollo en un libro acerca de por qué el padre de la mentira, el Dios de este mundo, el demonio, odia tanto al matrimonio, porque él es el corpus diaboli de que habla San Agustín, es un anticuerpo místico, y por eso él quiere sustituir por una suerte de anti-inhabitación diabólica la inhabitación de Dios Trino en el matrimonio, y de ahí su constante tarea contra el matrimonio, contra la naturaleza, a través de la homosexualidad y de tantos pecados a los que ahora por razones obvias no puedo referirme. Por eso digo que el matrimonio, así como en el bautismo lo escuchamos en cada cristiano, es un exorcismo perpetuo. Por eso no hay que temer. Yo me ocupo mucho del demonio, pero no hay que tenerle miedo. Recuerden que Santa Teresa se moría de risa del demonio, porque la gracia es la defensa decisiva y la familia cristiana es el centro santo de la pequeña grey, anticipada en el Antiguo Testamento como el resto de Israel. Ella, la familia, da testimonio y aún hoy, ahora más que nunca, está en las catacumbas. Pero aunque esté en las catacumbas, lo vemos todos los días, en todos los periódicos, en todos los diarios, en la televisión, en todas partes. Sin embargo, es como un cirio encendido. Una familia cristiana es como un cirio encendido invencible para el demonio y el mundo. Esta luz iluminará los últimos tiempos. Pero hay como antes de entrar a hablar de estos beatos, hay que pensar que esta meditación nos lleva el sentido del misterio nupcial, nos hace pensar que en este peregrinaje, cuando llegue la partida de uno y luego del otro, a esta pregunta acerca de este estado intermedio entre la muerte ya producida y la segunda venida de Cristo esposo. Nada separa lo que es indisoluble en esta vida. O sea que solo Dios separa a los cónyuges con la muerte, pero para unirlos después en una medida para nosotros inconcebible. Hay una carta de San Juan Crisóstomo, que no se las voy a leer, porque además no la tengo aquí, en la que se dirige a una joven viuda, en la que él le dice estas cosas de un modo bellísimo, diciéndole que él comprende que todavía verá la imagen de su marido, el aroma de sus manos, sus gestos, la voz, pero que no se aflija tanto porque él ya la espera. Los que fueron dos, una sola carne, ahora serán almas separadas hasta la parucía. No es contradictorio entonces que se amen, aunque ya no habrá más matrimonio en el sentido actual,
con un amor esponsalicio por toda la eternidad. Y esto es lo que comprendieron Luigi, a quien su mujer llamaba familiarmente Gino, y María Corsini, de quien voy a hablarles ahora. Es muy interesante esto, está lleno de sentido. No es gratuito que la Iglesia, a través de Pedro, haya beatificado a estos dos personas en cuanto matrimonio. Me sirvo para ello de tres fuentes. De la obra biográfica de Attilio Danese y Giulia Paola Di Nicola, se llama Una aureola per due, una aureola para dos, una corona para dos, que apareció en 2002, todo es muy próximo. Y luego dos obras hermosas. Una se llama Lettere d'amore, cartas de amor. Son las cartas que se intercambiaban, ya van a ver por qué, entre marido y mujer. Y luego otra obra que algo se podría traducirla libremente, diciendo que se titularía, si yo la tradujera al castellano, Del valle a la cumbre, que son las cartas que se dirigían entre los padres y los hermanos, o los hijos con los padres, allí están. De manera que ahora es interesante mostrarles a ustedes cómo este matrimonio llegó a la santidad. Es la primera vez que se propone la ejemplaridad de un matrimonio en cuanto tal. Ha habido muchos, mujeres, ¿no? Y podría haber muchos nombres, y varones que eran casados, como yo lo cito en mi libro, a San Isidro Labrador, a Santa María, su mujer. Así que podríamos citar muchos más, pero lo que y ellos fueron canonizados y fueron muy santos desde que antes de casarse, ¿no? Sin embargo, es la primera vez que la Iglesia beatifica los beatifica en cuanto matrimonio. Hay aquí una intención de Dios de mostrar la santidad del matrimonio y la familia al mundo, a este mundo anticristiano, pero ya lo vamos a convertir. Bueno, Dios, no. Los dos procesos de beatificación han sido conducidos separadamente, de acuerdo con el derecho, ¿verdad?, de la Iglesia, el derecho positivo. Pero, eso sí, fueron introducidos juntos, mostrándolos, sobre todo, los caracteres de la santidad conyugal. Es la vida de dos, como vamos a ver ahora mismo, es la vida de dos esposos enamorados. Una fusión progresiva, pero enamorados muy en serio. Ya voy a contarles a ustedes cómo, sabiendo que su mujer no venía, fue lo mismo a la estación a esperarla, porque estaba desesperado por verla de nuevo, Luigi. O cómo protesta María porque no fue donde ella quería, porque quería verlo, ¿no? Esta fusión progresiva, a través de todas las etapas de la vida mutua, sin un solo momento de aburrimiento, de saciedad. No, siempre su vida dio espacio, eso sí, a la novedad, en cierto modo, que era la novedad del misterio. Y así que digamos quiénes eran, pues. Empecemos porque la gentileza es la de damas primero María Luisa. Era hija del capitán Angelo Corsini y Giulia Salvi. Nació, en Florencia y debido a la profesión de su padre, que era militar, la familia vivió en distintas ciudades, de acuerdo a los destinos de su papá, en Pistoia, Firenze, Arezzo, Roma. Y se dice que su papá era muy, muy católico, pero era muy vivaz, un poco irascible, fuerte. Lo mismo la mamá, era muy enérgica, y ambos adoraban a esta su niña y la rodearon de afecto. Y ella siempre recuerda la rectitud minuciosa, la honestidad absoluta de su papá. Voy a ahorrarles el tiempo haciéndoles notar que luego ella estudió letras, enseñaba en la universidad también pedagogía y escribió varios libros, a los que pronto voy a citar de un modo rápido. Y Luigi Beltrame
que se lo cita Luigi Beltrame Quattrocchi. Nació en Catania, pero en realidad no era siciliano porque sus padres eran de Udine, eran friulanos en realidad. Y dejo de lado algunos detalles de la vida, ¿verdad? Solamente diré que unos tíos suyos que no tenían hijos, y los Beltrame sí, se lo pidieron como en adopción, diríamos, ¿no? Y ellos así lo quisieron, y manteniendo totalmente la unidad familiar y el amor, Luigi fue en realidad criado y educado por los Quattrocchi, y por eso él, como amor a sus tíos, firmaba siempre Luigi Beltrame Quattrocchi. Así que paso por alto la formación universitaria de los dos. Solo diré que me falta decir que Luigi estudió en el gimnasio de Ancona, tenía una cultura clásica muy buena, después en Roma, estoy hablando del 1891, y en el liceo también. Estudió jurisprudencia y tuvo grandes profesores. Y en 1902 defendió su tesis doctoral sobre una tesis estrictamente jurídica, l'errore di fatto nel diritto penale, el error de hecho en el derecho penal. Y mientras tanto, y ahora volvemos a nuestro tema, tenemos las dos jóvenes. Debo decir que las dos familias eran muy amigas de mucho tiempo, y esta amistad antigua hizo que se vieran siempre. Se conocieron antes de casarse, se conocieron en Roma, y se fue creando entre ellos una gran afinidad, ¿no? Una gran afinidad, de tal modo que diríamos que se fue como preparando, ¿no? Ellos cuentan en sus cartas, recuerdan cómo sin darse cuenta comenzaron a cambiar lo mío por nuestro y el usted por el tú, ¿verdad? Y para que esto sea todavía mejor, diré que Luigi se enfermó gravemente. Piensen ustedes que estamos en 1904 y se enfermó de peritonitis. Y María descubrió aquí que en realidad lo amaba y rogó por él a los pies de la Virgen de Pompeya, y escribió en el dorso de una estampita de la Virgen, y esta dedicatoria después se la dio a Luigi, y cuando Luigi murió se descubrió que en su billetera hacía 47 años que tenía aquella estampita que le había regalado María cuando él estuvo enferma. Y ese mismo año, como ella tocaba el piano, además de su gran cultura universitaria, ella estaba tocando el piano. Miren qué escena más familiar. Ella tocaba el piano y llegó Luigi de visita, y ella, para colmo, diríamos, tocaba Claro de Luna de Beethoven. Entonces él se acercó lentamente por detrás y al oído le confesó su amor. Me imagino que le habrá dicho en buen italiano: María, io ti voglio bene, que significa yo te amo. Eso ocurrió el 15 de marzo de 1905. Y aquí comienza el noviazgo oficial. Este noviazgo oficial duró poco porque se casaron pronto. O sea que 8 meses más tarde, el 25 de noviembre, y cuando se casaron, no se fueron a Miami, ni a ningún otro, ni a Cancún, ¿no? Sino que fueron a Nápoles, comulgaban todos los días, a Taormina, Palermo y Catania, o sea, ahí nomás dieron la vuelta, y de regreso a Roma. Y mientras tanto, llamaron así a su primer hijo, que nació en el año 6 y que se llamaba Filippo, y que pronto, más tarde, será llamado por Dios al sacerdocio. Es decir, hasta ahora, ¿qué he narrado yo?
Una vida hermosa pero común. En una carta dirá María, escucha, a la noche, cuando te vas a la cama, recordad santiguarte y besar a la Virgen Santa de Pompeya que tienes en la cartera. Todas las noches, no te olvides. Todas las mañanas le dicen en una, dos, tres cartas, le repite eso. Y así es como uno y otro descubrieron que uno era el gran amor del otro. Y así es como se casaron. Y retrocedo un poquito para narrar que se casaron en Santa María Maggiore. Bendijo su matrimonio un padre dominico. Yo, como terciario que soy, me parece mucho mejor todavía, el 25 de noviembre del año 5. María confiesa que nunca pensó en otra vocación, porque podría haberse dicho que iba a ser religiosa, ¿no? Pero no. Esto me hace recordar, por analogía, yo que soy dominico, ¿no? Iba siempre a Santo Domingo, a la iglesia siempre, y un padre que era ya muerto hace mucho, que me veía siempre y que alguna vez me confesaba con él. Cuando me confesé, me dijo: ¿y para cuándo? ¿Para cuándo qué, padre? Tú tienes que ser sacerdote, me dijo a mí. No, le digo, ni lo he pensado. Y me dice: ¿cómo que no? No, yo no, mire, padre, yo estaba ya próximo a casarme, ¿no? Y entonces el padre me dice: ¿pero qué esperas? Me retó. ¿Que Cristo se te aparezca para llamarte? ¿Es posible, padre? Y no me dejaba hablar, y no había caso. Hasta que pude decirle: padre, me caso ahora en diciembre. Entonces me miró fiero y me dice: ¡guau! A otra cosa. Hablamos de otra cosa. Algo de eso me sonrío yo cuando leo esta correspondencia, porque esa era la vocación. Porque el matrimonio es un carisma, es una vocación. De modo tal que por eso mismo tenemos que valorar y altamente el celibato, ya que hemos dicho recién al hablar de la encarnación que la sexualidad es una aptitud, no es una necesidad, como tomar agua, ¿verdad? O digerir la comida, ¿no? Es una aptitud libre, como don de sí. Por lo tanto, ya se ve que María, a propósito de lo que he dicho, ella confiesa que nunca tuvo otra vocación que el matrimonio. Y hay algún sacerdote que la conocía bien que decía eso justamente, que esa era la vocación de María. Ahora vamos a entrar un poco en la vida interior de ellos, ¿no? Sobre todo quiero hacer notar esta suerte de mutua ternura que se ven en sus cartas, con un detalle casi risueño, lleno de pudor. Los dos conocían a la perfección dos lenguas, el inglés y el francés. Y cuando querían escribirse uno al otro alguna cosa un poco más íntima, entonces dejaban el italiano y escribían en inglés. De modo que alguna carta escrita en italiano aparece de vez en cuando, o cuando se saludan, palabras en inglés, tan íntimas y tan inocentes como esta que tengo aquí delante. Dice María en la carta: Here I put my most ardent kiss for you. Aquí sobre esta pongo mi más ardiente beso para ti. Cada vez que ellos se referían al amor mutuo, tenían una especie de cobertura de pudor. Y por eso la habitación de los padres para sus hijos era como un santuario, ¿no? Ahora bien, María y Luis tuvieron 4 hijos. Esto es interesante tenerlo bien presente por lo que se va a oír. Filipo, que tuvo vocación al sacerdocio y se llamó padre Tarcisio, que aún vive, anciano, pero aún vive.
Stefania, que se hizo religiosa, la madre María Cecilia, que murió en el año 93, Cesare, familiarmente Cesarino, que después se hizo monje, fue benedictino y después se hizo de la Trapa, don Paolino, y Enriqueta, que nació en 1914 y que era laica y que acompañó a sus padres hasta la muerte. Entonces, penetremos un poco más, acercándonos ya un poco a la culminación de esta conversación con ustedes. Ante la primera gravidez de su mujer, Luis veía en el cuerpo de María ahora una especie de lugar santo, de cobijo santo, y se llena de maravilla y de ternura. Es decir, él veía en esto algo tan sagrado, y por eso lo mismo pasaba un poco a la inversa cuando los niños ya estaban creciendo, cuando él se iba de viaje como abogado del Estado, necesitaba viajar siempre. La mamá, o sea María, mostraba a sus niños cierta sacralidad del amor a su papá. Por eso le dice a uno de sus chicos, mostrándole el retrato de Luigi, dice que lo bese muchas veces. En esta época, María temía una gravidez muy seguida a la anterior porque tenía problemas serios, como vamos a ver ahora, de médicos. Y poco a poco, dicen estos autores que hicieron su vida, ¿no?, que escribieron sobre su vida, que es como si, que se ve en la correspondencia, que María se fue como enamorando de su maternidad, de su propia maternidad. Esto me atrevo a decir que es paralelo a su progreso interior, al progreso de la vida mística, al progreso de la vida interior. A medida que ellos iban creciendo espiritualmente, comprendían más la grandeza, la santidad de la maternidad de María y de la paternidad de Luigi. Así es como nace Stefania, después familiarmente era Fanny, ¿no? Y ella tuvo vocación religiosa. Y miren, Luigi era un papa como todos nosotros, porque ¿qué es lo que decía de su hija? La más hermosa monja del mundo, le decía, ¿no? Y a lo mejor no era nada linda, pero para él era la más hermosa monja del mundo, la madre María Cecilia. Y el 27 de noviembre del 9 nació Cesarino. Fue un parto muy laborioso, muy difícil. Y así pasamos a un grado más, que es lo que yo quiero mostrar. Esta presencia ya eran ya 3 niños, ya éramos 5, diríamos, y esto, en este pequeño cuerpo místico hay un ambiente de amor, de búsqueda de Dios. Anticipo que se rezaba el rosario todos los días. Ya narraré también cómo recibían la Eucaristía todos los días, en los Quattrocchi Corsini, siempre, pero el parto se va a hacer el próximo, muy riesgoso. Y en efecto quedó embarazada doña María, y el gran ginecólogo, uno de los más grandes ginecólogos de Europa, el profesor Regnoli se llamaba, ante el 4º embarazo sentenció: es necesario interrumpir el embarazo para salvar al menos la vida de la madre. Esta proposición, nada menos que del aborto, tan actual hoy, ¿verdad? Esta proposición tan terrible, en ese momento María y Luigi se miraron el crucifijo que estaba frente a su cama, y ambos dijeron simultáneamente: no, jamás. Es decir, era preferible cualquier cosa, menos semejante cosa. El doctor Giannoli entonces dice a Luigi: usted se quedará viudo
con los 3 niños. Pero el aborto no era aceptable y por eso, sin embargo, ellos, como es obvio, continuaron adelante y el 6 de abril de 1914, aunque el parto fue dificilísimo, nació Enriqueta y no pasó más nada, que permaneció con ellos hasta la muerte de ambos y que vive y asistió a la beatificación de sus padres. Ella misma cuenta que su hermana mayor a veces había sorprendido a su padre solito en algún rincón, llorando porque creía que María iba a morir. Pero ni aun así se dieron a la tentación que vino a través del doctor Rognoli. Lo cierto es que los niños, ¿verdad? Diríamos lo más importante para ellos, cada uno, era, como diríamos, ser integrados en el amor de sus padres. Y tengo aquí delante una carta en la que ellos cuentan que no podían irse a la cama sin el beso y la bendición de sus padres. Lo cierto es que al mismo tiempo, ya estamos en el año 12, o sea, simultáneo, un poquito antes del nacimiento, sí, el 12 ahora, aparecieron las primeras publicaciones de María. Y justamente el primer libro, que había uno pequeño que publicó antes, un folleto, pero este era un libro que se titula La madre nel problema educativo, publicado en Firenze, y por eso se puede hablar de un apostolado también de la pluma, de la docencia, en el caso de María. Hay varios otros títulos que apenas se los cito, como Rivalutiamo la vita, después Radiografía de un matrimonio, y así sucesivamente, que es un verdadero himno de amor, del amor deseado por Dios, y ellos enseñaban a sus hijos, ellos eran los catequistas, por el catecismo de San Pío X. Y mientras tanto, como ustedes ya habrán imaginado, por la época ha estallado la Guerra Mundial. Y María, ¿qué hizo? Bueno, fue a atender como enfermera a los heridos de la guerra. Y fue tan heroica y tan amorosamente entregada a esta misión que un soldado moribundo dijo de María, le dijo a ella, que venga a tu encuentro la Virgen cuando tú mueras. Le deseó eso, agradecido después de haber sido herido en combate. Múltiples actividades desarrolló María, sociales, culturales, parroquiales. En el año 25, con la Acción Católica Femenina Nacional, en el Consejo Nacional de la Unione Donne Italiane, Unión de las Mujeres Italianas, organizó cursos para novios. Y hay algo que caracteriza a esta familia, que era el patriotismo. Algo de eso decía, ¿no es cierto?, el padre Sáenz hoy, ¿no? Como Dios estaba aquí unido siempre con la patria. Para Luigi, durante la guerra, inmediatamente después de la guerra, organizó algunos grupos para la recuperación de Italia destruida. Pero lo que más interesa acá es lo que sus propios hijos, fíjense que sus 2 hijos varones fueron sacerdotes, y uno de ellos en sus cartas habla de que su madre ejercía una suerte de sacerdocio materno, por así decir. No está mal, porque el sacerdocio común de los fieles máximamente se realiza, diríamos, privilegiadamente en la familia, porque la familia es también evangelizadora. Eso lo dice Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, ¿verdad?
Y ahora ocupémonos, antes de terminar, un poquito de Luigi. Luigi era un abogado sumamente distinguido, especializado en derecho romano. Fue amigo de Gasperi lo admiraba mucho y quería que él fuese abogado general del Estado. Sin embargo, las intrigas de muchos, incluso algunos masones, lo impidieron, pero eso no le afligía a Luigi porque él no quería ese cargo. En realidad lo que era de Gasperi el que lo quería, pero no le interesaba eso. Sin embargo, en los juicios que él tenía que atender como abogado del Estado, tenía contacto con altísimas jerarquías de la justicia italiana, y dos de estos más altísimos jueces, que eran absolutamente masones, dos de ellos se convirtieron antes de morir, y uno de ellos confesó que él se convertía gracias al doctor Luigi Beltrame Quattrocchi. ¿Por qué? ¿Porque había hablado con él, lo había catequizado? No. Le había bastado ver cómo vivía, el ejemplo de su vida, su ejemplaridad, para comprender que Cristo era la verdad y esta estaba en la Iglesia Católica. Y por eso los dos masones se convirtieron. De modo que también, como ustedes ven, hay cosas que no se pueden contar. ¿Por qué? Porque, como dice el Papa, hacían algo extraordinario de las cosas ordinarias. Ustedes saben que Santa Teresa tenía visiones hermosas, extraordinarias, de unión con Dios mientras lavaba las ollas o le hacía chistes a sus hermanas. Y eso es lo que no se puede contar aquí. Pero algo podemos barruntar, porque de la correspondencia vemos que el rosario era rezado siempre, todos los días, y con una característica: el que lo rezaba era el Papa, hasta llegar a las letanías en las que seguía María, como si dijéramos que en el rosario, así dividido, pero era el único, participaban los dos en esta especie de piedad recíproca. Y en la educación de los hijos siempre estaban de acuerdo, aunque ellos eran muy distintos y detestaron la recomendación y todos los acomodos con los hijos, hasta tal punto que uno de ellos, que parece que era bastante picarón, había hecho desorden en la clase. Entonces el papá le puso la siguiente nota en su propia mano al niño, que se la llevara al maestro: le ruego aplicar una pena ejemplar a mi hijo por haber perturbado el orden en la clase. Él pidió para su hijo una sanción. Ahora, cuando el maestro sanciona al niño, van los padres a protestar contra el maestro. Esta es la cartita que le envió ¿no es cierto? Bueno, y también inculcó a ellos el amor a la patria, ¿no? Dice María en una de sus cartas que sus hijos sacerdotes muestran, ya voy a referirme a eso en especial, el gran don que me ha hecho el Señor, escogiendo a 2 de mis hijos para la máxima dignidad concedida a un hombre. Pero yo les cuento algo más, que no lo tengo aquí, pero sí en el libro. A uno de ellos, el que se hizo después trapense, cuando fue ordenado sacerdote, fíjense ustedes qué humano es esto, casi lloran de dolor cuando se les va de la casa. Claro, los que son padres saben lo que es eso. Sin embargo, tenían a su vez la inmensa alegría de tener otro hijo sacerdote. Pero la mamá le escribe la siguiente carta, que le recuerdo casi de memoria, y le dice así: Paolo, ahora puedes bendecirme, ahora puedes absolverme, pero yo sigo siendo tu madre, y si tú no eres fiel a tu vocación sacerdotal, iré a darte un par de bofetadas. Doña María era brava como ella sola. Lo cierto es que cuenta Enriqueta, cuando Fanny se hizo religiosa, que su papá
agradecía a Dios este don y al mismo tiempo, estoy leyendo la carta, veía el silencioso y púdico llanto de mi padre arrodillado durante la ceremonia de la toma de hábitos de Fanny. Es decir, las dos cosas le pasaban al mismo tiempo. La casa de ellos era el mundo de la intimidad. Yo sostengo por ahí en un trabajo que solo el hombre habita, por eso el hombre edifica su casa. Y por eso el hombre es el único habitante. Los animales no se alojan en sus cubículos, pero solamente el hombre habita. Y el habitar del hombre es después de todo lo que asume el verbo. El verbo habitó entre los hombres. Y por eso también nuestra casa de algún modo es como un templo. La casa que había asistido al amor de sus padres es como el santuario, como el templo. Y ahí es donde ha sido lugar de meditación, de trabajo, de retiro, de alegría, de lágrimas. Todo eso es así, de la creación de la cultura, de la hospitalidad. Esto que estoy diciéndoles, lo estoy leyendo de notas mías, tomadas de la correspondencia entre ellos. Había un gusto por la hospitalidad. Y María era muy peleadora, con los no católicos discutía. Era una hábil argumentadora. Vale la pena leerlo en italiano, porque dice uno de ellos, dice que su mamá era tutta toscana, toscana bella, si muoveva nella propria famiglia come una regina. Toda toscana, brava, ¿no? Pero bella, y se movía dentro de la familia como una reina. Y era enemiga absoluta, y me encanta a mí eso, del todo esnovismo y de la vanidad de la vida, de las cosas superficiales. De modo que no hay que perder en cuenta que el amor humano, el amor matrimonial, es como dos engranajes, que el primer día a lo mejor no engranan bien, y después se van como desgastando o perfeccionando hasta que engranan bien, y poco a poco funciona bien. O sea que es una larga escuela. Nuestros jóvenes cuando se casan creen que ahora comienza ya, todo listo, todo terminado. No, ahora sí que empieza la prueba, ahora sí. Hay que aprender a amar, hay que aprender a darse, hay que aprender a renunciarse, etcétera, etcétera. Ellos lo sabían muy bien, y eso que Luigi era bonachón, diríamos, ¿no? Era un hombre reflexivo, un hombre estudioso, pero también muy sensible, y María era fuerte y le daba seguridad, de modo tal que cuenta don Tarcisio que esto es realmente hermoso, que María y Luis se sentían obligados a transmitirse uno al otro los dones del Espíritu Santo. Ellos tenían presente eso, es decir, la santificación del otro. Y cuenta don Tarcisio que dice textualmente: desde que yo tengo memoria, mi madre y mi padre han recibido cada día la Eucaristía, y tal hábito lo transmitieron a sus hijos. Terminemos pues poco a poco, porque había entre ambos una comunicación misteriosa, que es lo que yo he llamado en la exposición teórica el conocimiento por connaturalidad, y había siempre un gran dolor en las separaciones. Es muy tocante y muy simpático seguir las cartas de ellos. ¿Por qué? Porque como él era abogado del Estado, tenía que viajar permanentemente, y entonces así estuviera en Firenze, que queda ahí nomás poquitas horas, o en Orvieto, de allí él le escribía a María, y María alcanzaba a contestarle. Y estas cartas llenas de amor, a veces de recomendaciones cotidianas, ¿no es cierto? Eso vale la pena leerlas, ¿verdad? Esta comunicación misteriosa, ¿verdad? Luigi y María se van haciendo ya ancianos. Y yo suelo pensar que al leer esto, que ellos hacía mucho que habían superado
el pecado, ¿verdad? La vía purgativa había quedado en cierto modo atrás, pero uno y otro sí que querían ser vías de acceso, vías de donación de los dones. En cierta manera ya estaban en contemplación de los misterios, o sea que la vía de la iluminación estaba ya de algún modo presente y se ve ya en el horizonte la más misteriosa todavía, tercer momento de la unión con Dios. Pero Luigi siente que va llegando el momento en que es inevitable la separación por la muerte, y por eso dice textualmente que se espanta, ¿no? Pero miren la reacción de María, lo reta y le dice, pero no, en una carta, ¿no? Dice, pero no, nada está destruido. Todo, en cambio, además he olvidado de decir, porque tengo demasiado material, que hay un momento en el año 18 en el que no sabemos qué, es un enigma, hay una crisis espiritual en Luigi, ¿no? Una crisis, y cómo sale de ella, como muchos santos han sido probados, sale de ella con auxilio también de María. Pero miren lo que dice María, no, nada está destruido, todo en cambio está divinamente unido. Todo, Gino mío, es para toda la eternidad. Lo reta bien. Piensa que no debes esperar el cielo para sentirte unido a mí. Desde ahora más que nunca, siempre más. ¿Has comprendido? ¿A qué llamas destruido? Esta palabra me ha hecho mal. Dios une, no destruye. Porque Dios mismo es amor, Dios es alegría y no dolor. Por tanto, sursum corda, es sublime nuestro destino, el tuyo y el mío, aún el actual. Eso dice María Corsini a su marido. Y bueno, llegó la gran prueba, y con esto naturalmente tengo que terminar, porque la gran prueba que llegó fue la separación por la muerte. El 1 de noviembre, Luigi, año 1951, fecha en la que me casé yo, ¿no es cierto? Pobre mi mujer, puso él en su testamento, escribió lo siguiente: espero la muerte con el dolor de deberme separar de mi amadísima María, a quien debo inmensa y eterna gratitud por todo el bien moral y material que me ha hecho, y de mis adorados hijos, pero con la esperanza que nos reencontremos todos cuando Dios quiera, reunidos en el cielo en la eterna glorificación de Él. Eso dice en su testamento. La muerte de Luigi, él murió en ese año 51, ¿sí? Y sumió a María en un dolor inconmensurable. En esos días, miren lo que ella decía: ¿por qué, Señor, me has abandonado? Repite las palabras del Señor en el Monte de los Olivos. Después, en su testamento, ella misma dice, bueno, nos encontraremos allí. Y le dice a sus hijos, con vuestro santo papá, con los abuelos, con los bisabuelos, qué alegría me da. Y entonces, después de rezar el Ángelus, el 26 de agosto de 1965, María murió. Al llegar don Paolino, que estaba ausente, se abrazó con sus hermanos y recitaron el Magnificat. Nada más.